llegó a ese estado. Y para hacer esas remembranzas tenemos que ir a Génesis capítulo 12, donde Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijesen. Y te llenaré de ti la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice que Abraham salió por fe sin saber a dónde iba. Se fue con su sobrino Lot, llevó a su mujer y siguió caminando. Pero luego Abraham llega a Egipto, da vuelta por Egipto, luego llega a la tierra de Canaán como forastero sin saber a dónde iba. Y en el capítulo 15 dice del Génesis que Abraham nuevamente tuvo una visión. En esa noche Abraham tuvo una visión y empezó a hablar con Dios. Y Dios le dijo: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo estoy contigo. Yo te he dicho que voy a hacer de ti una nación grande. Pero Abraham le dice: Señor, ¿cómo vas a hacer de mí una nación grande, ya que el que me va a heredar es un esclavo que nació en mi casa? No tengo hijo, no tengo prole. ¿Cuándo me darás prole? Y Dios le dice: yo voy a darte un hijo, yo te voy a dar prole. Y le dice: sal y mira los cielos. Y mira el cielo, me imagino que estaba muy estrellado. Y le dice: cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Gloria al Señor Jesús. Para un hombre que ya tenía, cuando salió de su tierra, 75 años. Para ese entonces ya unos 90 años. Su mujer anciana le había cesado la costumbre y no tenían hijos. Era como imposible creer eso, fuera de lo normal. Pero Abraham creyó a Dios. Amén. Y por eso la Biblia dice que le fue contado por justicia. Pero luego que Abraham cree en esa misma visión, cuando él sale de la visión, Abraham se levanta y va a ofrecer un holocausto, un sacrificio a Dios. Y coge muchos animales, muchas aves, la lleva y levanta el altar del holocausto donde va a hacer el sacrificio. Y luego dice que partió los animales, pero no las aves. Y luego Abraham tuvo toda esa tarde ofreciendo ese holocausto encendido para que el aroma subiera a la presencia del Señor, como cuando usted y yo estamos alabando en espíritu y en verdad, y la alabanza sube delante de la presencia del Señor y Él se hace presente y empieza a bendecir y empieza a sanar y empieza su gloria a descender en medio nuestro. Bendito es el nombre de Jesús. Pero hay quienes en medio de la alabanza están tranquilos, se quedan quietos, se quedan dormidos, porque están cansados por las tareas del día. Eso le pasó a Abraham. Dice que llegó la tarde, cayó el sol y Abraham se quedó dormido y de repente vino un gran temor y una gran oscuridad. Y él estaba espantando las aves de rapiña para que no fuesen a profanar el sacrificio que él estaba haciendo. Pero cuando se queda dormido ya no puede hacerlo. No sabemos qué pasó porque la Biblia no lo registra, pero lo más seguro es que las aves pudieron asentarse allí, a coger algún animal, a agarrarlo, a asirlo para ellos de pronto llevárselo. Entonces el Señor se enoja con Abraham y le dice: de ciertamente te bendeciré, pero también te voy a decir algo: tu descendencia, la que saldrá de ti, va a ser cautiva en una nación, pero también la sacaré de allá y voy a juzgar esa nación. Pero van a venir a esta tierra donde tú estás. Ellos llegarán aquí en la 4ª generación, porque la maldad del amorreo no ha subido. Hay que esperar que la maldad suba hasta el colmo, y luego cuando la maldad del amorreo suba, ellos regresarán a esta tierra. Y le dijo: esa tierra grande, desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates, o sea, esa tierra que ves desde la llanura, esa tierra que fluye leche y miel, esta tierra de Canaán será de tus descendientes. Bendito es el nombre de Jesús. Ese es el patriarca Abraham. Pero luego Abraham engendró a Isaac, a Esaú y a Jacob. Y Jacob engendró a 2 hombres que yo me quiero enfocar para llegar a mi personaje. El uno es Leví, el tercer hijo que tuvo Jacob con Lea, la no amada. Y el otro es José, el que tuvo con Raquel, la mujer amada. El uno es el tercer hijo, el que tuvo con Lea, y el otro es el hijo número 11, sea el penúltimo y el primero de Raquel. Dice que este jovencito llamado José tenía visiones, vamos a pasar muy rápido, y creía en ella, y Dios lo llevó a Egipto a ser gobernador de Egipto. Pero este tercero, que es Leví, fue un hombre en el cual Dios tenía una promesa para él. Y de ese hombre levantó Dios
también unos hombres importantísimos que más adelante los vamos a ver en la historia. Los hijos de Leví fueron Coat, fueron Merari y Gersón. De esas tribus allí nació un hombre que se llamó Amram, el cual es el padre de Moisés, y de esa misma tribu nació una mujer que se llamó Jocabed, la madre de Moisés, en la cual vamos a hablar. Estos personajes eran de la misma tribu. Jocabed era tía de Amram y ellos se casaron. Pero cuando ya nosotros sabemos lo que Dios había dicho, cuando José llegó allá a Egipto, hubo un hambre. Ustedes saben cómo José interpretó el sueño del faraón, y luego en medio de la hambruna llegó también su familia. Llegaron sus padres, sus hermanos que lo daban por muerto, y él los hizo habitar en la tierra de Gosén. Una tierra fértil, una tierra buena, pero dice la historia que murió ese faraón, el cual José le interpretó el sueño, o sea, ese rey. Pero también murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero pasó algo, los hijos de Israel se multiplicaron, y se multiplicaron en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios le dijo a Abraham: sal y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces Israel empezó a multiplicarse a tal manera que el faraón de aquella época convidó a su gente y dijo: seamos sabios para con este pueblo. Este pueblo ha crecido mucho. Los egipcios le tenían miedo a los hebreos. Y dijo: ha crecido mucho, seamos sabios con ellos, empecemos a oprimirlo. No sea que viniendo otra nación en guerra contra nosotros, ellos se unan y se vayan de la tierra. Y empezaron a colocarles duras tareas. Tan fuertes eran las tareas que empezaron los hijos de Israel a hacer barro y ladrillo. Y los oprimían, ya vivían con gran angustia. Y no solamente eso, dice que los hijos de Israel construyeron 2 ciudades de almacenaje para los egipcios, para el faraón. Una de ellas se llamó Pitón y la otra se llamó Ramesés. Esas 2 ciudades fueron construidas por los hebreos. ¿Usted se imagina construir las ciudades de almacenamiento? Y solamente el pueblo de Israel eran los que trabajaban, los que hacían ladrillos, los que hacían barro, los que recogían paja para hacer estas 2 grandes ciudades. Pero no se quedó allí. Ellos los oprimían, aunque los hombres iban cansados de la construcción, de las duras tareas. Cuando estaban con su señora, Dios los visitaba y se seguían multiplicando. Y eso no le gustó al faraón y dijo: bueno, voy a hacer algo más drástico. Dijo: bueno, ¿quiénes son las parteras? Las que atienden a las mujeres hebreas cuando están de parto. Le dijeron: no, esa se llama Cifra y la otra se llama Fuá. Pues tráiganla a mi presencia. Cuando las llevan a aquellas mujeres, faraón le dice: quiero que hagan algo. Cuando las mujeres hebreas estén de trabajo de parto, quiero que vean el sexo. Si es niña, déjenla vivir. Y si es niño, mátenlo. Entonces, ellas temieron a Jehová y no hicieron lo que Faraón les dijo. Y las mujeres hebreas seguían teniendo hijos y se seguían multiplicando. Cuando el Faraón vio que seguía creciendo el número, mandó llamar a estas 2 mujeres. Y le dijo: bueno, yo no les di una orden a ustedes. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué el pueblo se sigue multiplicando? ¿Por qué yo sigo viendo niños de 2, 3 años, varones, si se supone que todas las que deben nacer son mujeres? Pues ellas tuvieron una excusa perfecta. Dijeron: no, lo que pasa es que las hebreas no son como las egipcias. Cuando nosotros vamos a atender el parto, ellas como son tan robustas, ya dieron a luz. Entonces ni modo de matar a esos bebés. Y cuando ellas dijeron eso, entonces, ¿qué pasó? Faraón se enojó, pero no pudo hacer nada. Pero Dios se glorificó. Glorificó la casa de las parteras y dice que multiplicó su descendencia de ellas, porque temieron a Jehová. Hermanos, aquí la clave está en temer a Dios, en obedecer a Dios. Esa es la clave. Mire que ellas temieron a Dios y no obedecieron la orden del rey, y eso era delicado. Una orden del rey no puede faltar. Donde el rey las descubre, las mata, a ellas y a toda su casa. Pero ellas sabían que por encima de Faraón, de ese rey, había uno más grande, que el Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso. Entonces no temieron a esa orden. Pero luego Faraón coloca un decreto más fuerte todavía. Dice: bueno, como no pudieron ellas, voy a dar otro decreto. Reunió a toda su gente, dice la Biblia, y le dijo: bueno, lo que vamos a hacer ahora es que todo niño que nazca va a ser lanzado al río Nilo. Esa fue la orden. Los vecinos
Me imagino, esta es la tierra de Gosén, pero cerca habían habitantes que egipcios tenían que estar pendientes, o mandaba a alguien que pasara revista para mirar cuántas mujeres habían dado a luz y lanzar sus hijos al río Nilo. Quiero decirles a ustedes de que la mujer que vamos a hablar, la cual es Jocabed, ella tuvo uno de sus hijos, el cual fue Aarón, en la primera prohibición. Aarón era 3 años mayor que Moisés. Pero había una doncella, una señorita, la cual tuvo primero, que se llamaba María. ¿Por qué digo que es doncella? La Biblia lo dice. O sea, María era mucho mayor que Aarón y que Moisés. Y a ella la tuvo en la esclavitud, pero fuera de la provisión. Y además para ella no había problema porque era mujer. Pero cuando nació Aarón, la cosa estaba bastante dura. Había que las parteras matar a esos niños, pero no lo hicieron. Pero ella se queda tranquila. Bueno, al menos pasó. No creo que de pronto se le pasó por la mente a Jocabed que fuese a tener otro hijo. Pero usted se imagina la angustia de cada mujer que salía en embarazo en Israel, en el pueblo de Israel. Ustedes, nosotras las mujeres sabemos el corazón tan grande que Dios nos ha dado, que se ensancha de amor. Y cuando una mujer está en embarazo, ella siempre está pensando, ni siquiera piensa mucho en ella, sino en su bebé. Y está pensando qué va a hacer, si va a ser niño, si va a ser niña. Pero en este caso la mujer piensa porque quiere un niño o porque quiere una niña, si ya tiene. En este caso era porque sobre el niño había una sentencia de muerte. El diablo había colocado una sentencia de muerte a cada bebé israelita. Entonces las mujeres se tensionaban cuando salían en embarazo. Y cuando ya daban a luz a ese niño, ellas trataban de sujetarlo, tenerlos con ella. Pero a un niño no se le puede callar. Cuando el niño empezaba a llorar, se daban cuenta que había nacido una criatura. Y si era niño, era arrancado violentamente de los brazos de su madre y llevado a ser lanzado en el río Nilo para ser ahogado. Y las mujeres lloraban y se lamentaban, igual los padres, pero no podían hacer nada. ¿Saben por qué? Porque estaban cautivos, eran esclavos. Los esclavos no son dueños de sí mismos, los esclavos no tienen voluntad. Le pertenecen a sus dueños. Entonces todos pertenecían a Faraón y lo que Faraón hiciera bien hecho estaba. Pero llega un día en que esta mujer llamada Jocabed sale en embarazo. Y cuando Jocabed sale en embarazo, yo quiero que usted se meta en esta escena, en esta historia. Yo me imagino a Jocabed viendo crecer su panza día a día. Pasaron 3 meses, 4 meses y pensar que será niño o niña. Si es niña, ok, no tenemos ningún problema. Ella va a vivir, pero si es niño, ¿qué vamos a hacer? Y me imagino que durante el vientre estaba creciendo el bebé. Jocabed se estaba armando un plan. ¿Qué voy a hacer? Y a eso es lo que quiero llevar a las mujeres en esta noche. A activar su fe. Porque ese es el lema del cual estamos predicando. Y Jocabed lo hizo de esa manera. Jocabed activó su fe, la colocó en acción. Pero podemos hacer un paréntesis y decir, ¿qué es fe? Si vamos a preguntar qué es fe, nos vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1, y dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo vamos al diccionario de la Real Lengua Academia Española, nos vamos a dar cuenta que la fe es creencia o esperanza en un ser supremo o